Buenas, en el siguiente video vamos a explicar el análisis y evaluación del estado del cigüeñal a partir de los datos obtenidos en el presente laboratorio. Bien, para esta medida, que es la de medición de muñones de bancada del cigüeñal, podemos observar que el cigüeñal consta de 5 muñones, de los cuales hicimos 4 lecturas, con la ayuda de un micrómetro y un alexómetro. Observamos que en la medida 1 y 2 hay que hacerlo de forma paralela, como nos indica, y las medidas de las 3 y 4 lecturas también tuvimos que hacerlo de forma paralela, y nos salió un descentrado de 0.01 milímetros, así como también de 0.02 milímetros. Y lo siguiente que se procedió a hacer es comparar con los datos dados por el fabricante, comparando con el límite establecido, y observamos que de acuerdo al límite establecido, las medidas que obtuvimos no están fuera del rango, por lo que estos muñones están dentro del rango establecido y no se encuentran desgastados, por lo que no es necesario ningún cambio o reemplazo. Y asimismo no va a afectar en el rendimiento del motor, debido a que estos datos se encuentran dentro de lo establecido por el fabricante. Bien, como siguiente medición tenemos la del orificio de bancada del monobloc, así como también podemos observar las indicaciones que se nos da. Estas mediciones las vamos a realizar con ayuda de un medidor de interiores. Bien, estas mediciones se realizan con la finalidad de conocer la holgura de empuje del árbol de cigüeñal. Este procedimiento se realiza de manera cuidadosa y con respecto a los datos podemos observar que la tercera bancada se encuentra en 0.02 milímetros. Es la única que se encuentra con el mayor desgaste y se acerca más cerca a pasar el límite del máximo permitido establecido por el fabricante. Pero sin embargo, este aún se encuentra dentro de lo establecido. Si en caso estuviese en 0.03 milímetros, este debería ser cambiado inmediatamente. De lo contrario, va a afectar el correcto funcionamiento del monobloc, lo que posteriormente hará que en el motor se produzca una pérdida de potencia. Esto ocurrirá de no ser cambiada la tercera bancada cuando supere el límite establecido por el fabricante. Bien, para la siguiente medida de medición de alineación del cojinete de bancada del monobloc, lo vamos a realizar con la ayuda de una regla de pelo y un calibrador de laminillas. Esta regla de pelo debe ser colocada de forma horizontal, de manera que se quede de forma alineada. Debemos de resaltar la importancia de limpiar bien los cojinetes al volver a ser montados. Esto se debe de que si es que al ser montado se encuentra alguna partícula pequeña, por más pequeña que sea, al nosotros querer colocar a un torque adecuado, no va a poder girar. Este es un dato importante. Y bien, con respecto a las medidas que se obtuvieron, como se puede observar, se obtuvieron de acuerdo al límite establecido por el fabricante, que es de 0.03 milímetros. En nuestro caso, con respecto a nuestras medidas, ninguna de estas superó el límite establecido, por lo que no es necesario reemplazar ninguno de estos elementos, que por cierto son de desgaste, así como también ninguno de estos va a afectar en el rendimiento ni funcionamiento del motor. Bien, lo siguiente que se nos pide es realizar la medición de los muñones de biela del cigüeñal. Para este caso nos vamos a realizar con ayuda de un micrómetro. Y también nos indica el manual que el límite máximo de centramiento es de 0.02 milímetros. Y como podemos observar, para este caso encontramos un dato que sí supera el límite establecido por el fabricante, que es la cuarta biela. Nos dice que tiene un descentrado de 0.03 milímetros. Bien, para este caso se pueden dar dos soluciones para poder resolver el problema. Una es rectificándolo y otra es reemplazándolo. Para rectificar todavía debemos saber cuántas veces ha sido rectificado. El máximo permitido es de 3 veces. De no ser rectificado o reemplazado, este componente puede afectar al no permitir el paso de aceite y va a comenzar a haber una fricción entre componentes al no existir una lubricación y podría llegar a soldarse el muñón, lo que va a afectar posteriormente al correcto funcionamiento general del cigüeñal, y esto va a afectar provocando una deficiencia de potencia en el motor. Lo siguiente que haremos será medir el juego radial del cigüeñal. Para esto también vamos a usar un Plastigauge. Con este Plastigauge se va a medir la luz que hay entre el muñón y el cojinete. Van a ver de diferentes colores. Eso va a depender de la holgura, pero el que se usó en nuestro caso es de color rojo, donde encontramos dentro de una tira que se tuvo que recortar para colocarlo de manera longitudinal. Una vez colocado, se coloca las tapas del cojinete inferior y las arandelas de empuje inferiores. Para este caso también se utilizó un torquímetro para darle un torque de 80 newtons, por lo cual las mediciones que se ha tenido con el Plastigauge ha sido de 0.076 milímetros para la tercera y cuarta bancada. Eso nos quiere decir que la holgura no es superior a la máxima dada por el fabricante, por lo cual no se requiere un recambio del cojinete ni del árbol del cigüeñal.
Bien, por último realizaremos la medición del juego axial del cigüeñal. Esto lo realizaremos con ayuda de un reloj comparador y una base magnética. En este caso lo que vamos a hacer son realizar movimientos laterales. Esto lo vamos a hacer con ayuda de una palanca. Mientras que el reloj comparador va midiendo la altura de empuje del árbol del cigüeñal y luego también se hace el descentramiento del árbol del cigüeñal. En nuestro caso hicimos dos pruebas, con el primero y con el segundo. En el primero nos arroja 0.06 milímetros y el segundo 0.05 milímetros. Pero el límite establecido dado por el fabricante es de 0.10 milímetros. Esto quiere decir que ninguna de las dos mediciones que realizamos nosotros supera el límite permitido, por lo que esto no está haciendo un juego fuera de lo común. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no existe un juego axial del cigüeñal fuera de lo común. Y esto no va a afectar el funcionamiento del motor. Bien, ahora tenemos el análisis de la actividad, los cuales nos dan 4 preguntas. La primera nos dice: basado en las mediciones e inspecciones, determine el estado de cada uno de los muñones del cigüeñal. Bueno, de acuerdo a la inspección que se realizó al cigüeñal, este presentaba rayaduras en los muñones de bancada y de biela, así como algunas picaduras que fueron o pudieron haber sido causadas por un mal desmontaje anterior, o directamente por la pérdida de propiedades o residuos en el aceite de lubricación de los cojinetes de bancada. Además, en función a las mediciones, se encuentra dentro de los parámetros de mediciones que establece el fabricante, para que aún así el cigüeñal siga operativo y cumpla la función de transmitir la fuerza mecánica. Cabe resaltar también que el cigüeñal sí puede tener un alto tiempo de vida, y si no hay una correcta lubricación, se acorta la vida del cigüeñal, ya que no podrá aguantar mucho tiempo. Bueno, la pregunta 2 nos dice: ¿cuáles son sus recomendaciones con los datos y observaciones encontradas en los muñones del cigüeñal y cojinetes? Bueno, las recomendaciones que podríamos dar son que con los datos y observaciones encontrados en la evaluación del cigüeñal sería que se realice un buen control de lubricación tanto para los cojinetes, que son el material de sacrificio, y los muñones, ya que es crucial que el aceite recorra todas las partes, verificando la luz entre piezas para que proteja los componentes que están en constante funcionamiento y actuando a grandes cargas y RPMs para mejor eficiencia y alargar la vida de funcionamiento del cigüeñal. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son los peligros identificados durante el proceso de desmontaje, medición y montaje del cigüeñal? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, los peligros identificados son el aceite derramado, que pueden provocar caídas, y el propio motor con el que se trabaja. Las recomendaciones son trabajar con bastantes trapos para poder limpiar el aceite apenas sea derramado. Y con respecto al motor, al momento de realizar cualquier movimiento, siempre usar los guantes, los cascos y las botas. Y la cuarta pregunta nos dice: ¿cuáles son los peligros identificados alrededor del ambiente de trabajo? Y menciona algunas alternativas de solución para eliminar o controlar el riesgo de la misma. Bien, un peligro químico podría ser el líquido refrigerante, que al mover nosotros en nuestra mesa de trabajo el motor siempre se sale por uno de sus orificios. Lo recomendable es trabajar con trapos y en todo momento usar nuestros guantes, así como también podemos trabajar con una bandeja para poder botar posteriormente el líquido refrigerante.